Muy buenas tardes a todos. Primero agradecerles por la asistencia, por estar conectados. Bienvenidos nuevamente a nuestro martes del cliente, un espacio que Internexa les regala, nos regala para el conocimiento. En el día de hoy, en la tarde de hoy, tarde de fútbol latinoamericano, tenemos dos invitados muy especiales que nos van a hablar sobre cómo rentabilizar las redes del FTTX. Es un reto actual de todos los ISPs. Los voy a presentar. Uno es Manuel Miranda, nos acompaña desde Perú, y el otro es Marcelo de Ambrosio, que nos acompaña específicamente desde Buenos Aires. Entonces, pues, Manuel, Marcelo, agradezco, pues, primero el acompañarnos y, pues, qué mejor que ustedes se presenten para darle a nuestra audiencia de primera mano quiénes son y por qué están aquí acompañándonos hoy en Internexa. Marcelo, por favor. Bueno, gracias por los mayores. Bueno, Marcelo de Ambrosio, hasta hace un mes presidente de CAPI, de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet de Argentina, y del directorio de la Cámara Latinoamericana de Internet. Proveedor de Internet hace 26 años, por supuesto pasando por diferentes tecnologías de acceso telefónico, y desde el año 98 haciendo wireless. Hicimos MTS en varios países y, bueno, indudablemente ya hace, creo que 13, 14 años comenzamos con fibra óptica, en los cuales llevamos adelante fibra en México, fibra en Colombia y fibra en Argentina, tratando de capacitar a los pequeños proveedores de Internet y a todos como para que empiecen este gran mundo de fibra. Así que hasta ahí me presento. Adelante, Manuel. Bueno, gracias Marcelo, Juan Carlos, un gusto estar aquí conectado, estar de vuelta por aquí Internexa, que algún tiempo fue también mi casa. Bueno, yo soy Manuel Miranda Sousa, actualmente gerente de experiencia del cliente en WIN. WIN es actualmente el proveedor de Internet por fibra óptica más grande en el Perú a nivel nacional. Es actualmente el tercero en enlaces de Internet fijo, residencial, corporativo, ¿no? Y el primero de capital peruano, 100% de capital peruano. Bueno, tengo más de 14 años trabajando en el sector telecomunicaciones, y los últimos 2 años, poco más, abocados principalmente, totalmente enfocado en la apertura y gestión de operaciones de FTTH, ¿no? Netamente residencial, tanto en Lima como en las diversas provincias del Perú, ¿no? Llevando obviamente una tecnología que en el Perú ha cobrado relevancia en los últimos años y que obviamente es el foco de un poco de la conversación que vamos a tener hoy día, y cómo, ¿no?, encontrar las mejores maneras de poder hacer esto un negocio rentable y sostenible en el tiempo. Nada, encantado de estar aquí y un gusto de estar con ustedes y poder conversar un poco sobre este tema de telecomunicaciones que nos apasiona. Qué bueno, qué bueno. No, entonces, primero recuerdo a las personas que están conectadas, pues utilizar bien sea el Q&A para plantear sus preguntas, y aquí pues de manera en vivo trataremos de contestar a las que no, pues a través del equipo de mercadeo les llegarán o buscaremos cómo contestar, y pues la invitación a interactuar por el chat también, que lo que buscamos aquí es una conversación para aprender, para conversar, para aprender de este mundo. Que les cuento un poco, pues mi rol en Internexa también es reciente, llevo 5 meses, soy el gerente financiero para Latinoamérica, y aquí va a ser parte de mi capacitación, gracias a Marcelo y a Manuel por todas las enseñanzas que nos van a dar, especialmente pues a la luz del mundo del FTTX. Pues voy a plantear aquí un poco lo que vamos a hablar para que pues inviten a otros conocidos, los que puedan, a través de reenviar el link de esta charla. Y lo primero, vamos a hablar de pues qué es efectivamente el FTTX, como decimos aquí en Colombia, en Medellín, cómo se come eso, el tema básico, por qué un ISP debe migrar a fibra, en qué momento debe hacerlo, qué ventaja de hacerlo, cuál es la recomendación de la inversión, y vamos a tratar una serie de temas donde entre ellos pues hablar un poquitico, unos tips
financieros. La experiencia hoy de Marcelo y de Manuel es fundamental para esta charla, y de mi parte pues trataré también de dar algunos contextos desde el punto de vista de cómo unos elementos mínimos financieros que queríamos de considerar. Pero pues para dar la palabra a los que saben, ¿quién quiere contestar primero? Es eso del FTTX. Bueno, a ver, voy un poquito, desde un poco la visión que presento normalmente cuando alguien me pregunta sobre la fibra, ¿no? Normalmente lo que nosotros vamos viendo es la fibra, primero es un canal, un medio de comunicación que nos permite conectar diversos puntos, ¿no? A través de una red de fibra óptica, ¿no? Nosotros anteriormente, hace muchos años, ¿no? Tuvimos redes de cobre 100%, luego pasamos a tener redes híbridas, ¿no? En donde se mezclaba la fibra óptica con el coaxial o el cobre, y en los últimos años ha cobrado la relevancia ya la fibra al 100%, ¿no? Entonces, donde tecnologías como la tecnología GPON nos ha permitido hacer cada vez mayor cantidad de escala, ¿no? Normalmente antes teníamos fibra óptica a través del MPLS, que era una conexión punto a punto, pero obviamente por el nivel de costos era principalmente enfocado hacia niveles corporativos o empresariales, ¿no? A través de tecnologías de multiplexados, pudimos encontrar fórmulas de poder capilarizar, ¿no? El alcance de la fibra óptica y llevar, ¿no? este medio a tener mayor alcance dentro de las ciudades de Latinoamérica y del mundo, principalmente, ¿no? La fibra óptica es ahora, debido a los grandes beneficios que tiene, como el transporte de la velocidad de la luz, ¿no? La fidelidad que tiene y los mejores costos también, ¿no? Al cobre, al ser que tener menos costo que el cobre, nos permite poder implementarlo de mayor manera, ¿no? Aquí, como les decía, yo principalmente estaba abocado principalmente al FTTH, que es el Fiber to the Home, ¿no? Dedicado, la fibra dedicada para la casa, que últimamente anda teniendo muchísimo atractivo en los hogares, sobre todo en esta coyuntura de pandemia, en donde el teletrabajo y las escuelas remotas, ¿no? Cobraron una gran relevancia y la conectividad se volvió muy importante dentro del hogar, ¿no? Entonces, ha habido un gran alcance de este mercado, y obviamente todos los emprendedores o empresarios que tienen ISPs, obviamente han abierto los ojos y viendo un gran beneficio de la fibra hacia la casa, donde pueden alcanzar mayores propuestas de valor como grandes velocidades y conexiones con simultaneidad y simetría, para que puedan atraer una mejor propuesta de valor hacia el mercado, ¿no? Perfecto, Manuel. No, yo creo que este tema, y ahora que venías hablando de los emprendedores, bienvenida esta la oportunidad para pues, los emprendedores que están aquí nos informen en qué ciudades están, para empezar a conocer un poco quién nos está viendo y con quién estamos compartiendo, para de alguna manera hacer más enriquecedor esta conversación. Y Marcelo, pues te escuchamos. Bueno, sí, ahí yo hice una pregunta que sería bueno que digan de qué ciudades están y qué tecnología están usando hoy, ¿no? Para saber cómo estamos, con quién estamos hablando y quién nos están escuchando. Por aquí Sebastián nos dice que está en Santiago de Chile. Muy bien, bien. Hay mucha competencia en Santiago de Chile. Bien, el tema de FTTH, creo que, digamos, quien está en este rubro más o menos ya lo conoce. Las razones de por qué los pequeños proveedores de Internet es porque es la única forma, bueno, hay unas cuantas razones económicas por las cuales, y de mercado, por las cuales tenemos que hacer FTTH, además de que hoy ya hacer una inversión para dar altas velocidades, en hacerlo por aire o en hacerlo FTTH, ya es más barato hacerlo FTTH, o sea que la razón es que hay que hacer FTTH. Y porque lo exige el mercado, porque lo exigen los números, y es un poco lo que queremos ver de números
pero no hay explicaciones. O FTTH o FTTH. Yo, imagínense, vengo del año 98 haciendo aire y, por supuesto, yo siempre escuché, con el día que tengas fibra no volvés más a aire. Y dije, no, esto no es para mí, el aire es espectacular. Ojo, sigo haciendo aire porque todavía hay tecnología de aire donde no puedo llegar con fibra. Sigo con aire y estoy dando planes de 100 mega con aire, con 60 gigas, eso lo estoy haciendo. Pero bueno, donde puedo ir a fibra, va a fibra sí o sí, siempre es mucho más barata, mucho más segura y además, digamos, mucho menor soporte en cuanto a los problemas. Así que creo que si todos estamos en un negocio de Internet, las palabras sobran de por qué hacer fibra. Habría que ir a los números. Así que, Juan Carlos, decime cómo seguimos y hablamos de números y cómo lo vemos. Bueno, no sé si quieren entrar en la candela de números ya ahorita. De pronto, Marcelo, un segundito, de pronto quisiera compartir un poquitín una visión, y es, aquí estoy viendo que Néstor Camacho está aquí en la ciudad de Medellín, Jennifer nos acompaña de la ciudad de Cali a través trabaja con Celsia. Celsia hoy viene pues también incursionando bastante en este tema, y aquí menciona que hay una solución para clientes corporativos y hogar. Bienvenidos pues ustedes. Francisco nos habla desde Cundinamarca, en la sabana de Bogotá, también bienvenido. Yo quiero de pronto invitarlos un poco y voy a hacer simplemente dos comentarios sencillos. Ahorita hablamos de esos problemas, el tema del reto que hay de pasar pues a fibra, pues hay un tema de inversión importante, pero también el tema de cómo para esos pequeños emprendedores o para los emprendedores, cómo un plan de negocio debe ser importante para garantizar que después pueda de alguna manera ser exitoso el negocio en el corto, mediano y largo plazo. Hay veces cuando los emprendedores se atreven o no atreven, porque pues yo también he sido emprendedor en algunas otras, en algunos otros temas, es fundamental ese plan de negocio que nos permita de alguna manera detallar la ruta, el camino. Y ahorita yo creo que Marcelo nos va a presentar unos temas muy interesantes desde el punto de vista de costeo que me llama mucho la atención, porque al final el costeo te permite gerenciar el negocio de la mejor manera, y me parece súper clave que Marcelo nos haga esa presentación. Sin embargo, les voy a plantear aquí 2 segunditos en una o 2 diapositivas para alrededor de eso generar una conversación y hablar. Y es qué bueno cuando uno de primera mano empieza, no voy a volver aquí a esto, y es estos 3 elementos que les estoy comentando aquí. Simplemente de manera muy rápida, es para esos emprendedores, insisto, qué bueno empezar a conocer de primera mano cuál es esa tasa mínima requerida de retorno. O sea, cómo cuando yo quiero plantear un negocio, el saber la rentabilidad. Y cómo, lo voy a plantear aquí de manera sencilla, cómo de alguna manera empiezo a identificar, porque Marcelo ahorita y Manuel lo van a hablar, de que el pasarse a fibra requiere de inversiones, y cuando uno empieza a hablar de inversiones, lo voy a plantear de esa manera, y es, empieza uno a ser grande, empieza uno a pensar de manera integral en términos de balance, en términos de conocimiento de cuál va a ser mi activo, cuál va a ser mi pasivo, cuál va a ser mi patrimonio. Y por eso es importante empezar a tener estos elementos dentro del lenguaje, el argot del emprendedor. Fundamental empezar a echarle el pienso a la planeación de 1, 5 y 10 años. ¿Por qué es importante? Porque es la ruta y es la forma de controlar estos elementos. El plan comercial, que ahorita Marcelo creo que nos va a hablar de la importancia de esto, los planes administrativos, con cuántas personas voy a trabajar, el de CAPEX, obviamente el de la fibra, y el plan financiero, porque pues muchas veces el bolsillo pues no es lo suficientemente grande para uno poder entrar en este mundo. Y finalmente el tema del flujo efectivo. Ese flujo efectivo donde me va a permitir a mí hacerle un seguimiento a la operación, y voy a validar la expectativa de quién, pues de estos señores que o me prestaron la plata o pues lo que yo necesité para poder operar. A la luz de eso, pues es fundamental empezar a pensar en cómo hacerle seguimiento de manera periódica a estos elementos, porque se va a volver el lenguaje, bien sea ante los bancos
o bien sea a nivel interno para poder empezar a construir y a crecer el negocio y pasar de ese emprendedor a empezar a capturar cada vez más clientes en la medida pues que el acceso a la fibra me lo vaya a permitir. Entonces, aquí voy a dejar de compartir y les planteo a ustedes ahí en términos de conocimiento, a Manuel y a Marcelo, esos elementos que menciono yo ahí en términos de crecimiento, de CAPEX, de control, de plan de negocio. ¿Ustedes cómo han vivido en esa experiencia pues, de todos estos años que han tenido? De hecho, Juan Carlos, es interesante lo que planteas, ¿no? Porque como todo en la vida, hay empresarios de todo tipo, de todo estilo, ¿no? Hay que son más adversos al riesgo o más arriesgados, ¿no? Y que muchas veces ven una oportunidad de mercado y dicen, bueno, aquí no hay conexiones de internet, o este centro poblado o esta zona no tiene una cobertura de internet, y deciden, sin un previo análisis, enrumbarse en el camino de emprender y de construir una red, o de simplemente llevar un punto de conexión de red y extenderla por el aire, un poco que de hecho Marcelo nos va a contar mucho más sobre esta tecnología, ¿no? Pero yo creo que tal cual, ¿no? Y como lo planteas, el empresario tiene que tener olfato, pero a la vez estructura y organización para poder hacer empresa. Porque tal cual, ¿no? Esto, al ser un negocio que requiere inversión de infraestructura y que muchas veces requiere una alta inversión en CAPEX, si uno quiere tener una red de fibra, tiene que tener una visión de mediano y largo plazo para poder tener claridad de los tiempos del payback o de recupero que puede tener de su inversión, ¿no? Así también, y creo que lo conversábamos en algún momento previamente, ¿no? Es importante también revisar cuáles son las oportunidades que encuentra uno en el mercado, ¿no? Porque muchas veces uno se puede encontrar con operadores tradicionales donde han tendido redes de cobre, o de repente pequeñas redes de fibra, o también con algunos emprendedores también locales que ya han tendido fibra previamente, ¿no? Y que muchas veces competir fibra contra fibra empiezan las complicaciones justamente de diferenciación, ¿no? Y muchas veces, al ser de repente no haya una demanda muy extendida, probablemente puedan generar una competencia en donde prácticamente la variable decisora para el cliente empieza a ser el precio, y cuando uno empieza a entrar en una batalla de precios, creo que todos los que podemos estar aquí compartiendo sabemos que nadie termina ganando al final, ¿no? Porque se empieza a depreciar el mercado y obviamente le quita valor a un servicio en el cual uno está invirtiendo, ¿no? Entonces, es importante tener un análisis previo hacia dónde queremos llegar, ¿no? A dónde queremos extendernos con una red de fibra. También qué tecnologías y qué electrónica utilizar para extender estas redes, ¿no? Para, obviamente, tener en base a ese análisis el mejor caso de negocio y tener, obviamente, la mayor claridad posible de la expectativa de ese payback que uno tanto busca, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre mezclar eso, ¿no? El olfato emprendedor o empresarial con una estructura financiera y con una claridad de mercado que te permita, al final, hacer un negocio rentable, que creo que es un poco lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, y obviamente, como decía Marcelo, por ejemplo, en Santiago y cada vez en más ciudades, la fibra se está volviendo un mercado con mucha competencia, ¿no? Y eso hay que analizarlo previamente para luego no encontrarse con una realidad en donde ya prácticamente tu único diferencial empieza a ser o un tema de atención, que eso requiere cada vez mayores costos, o empezar a una batalla de precios que lo que va a hacer es depreciar el mercado, ¿no? Entonces, eso es un primer paso muy importante, y creo que va de la mano de lo que presentabas, de cómo prepararse para emprender y enrumbarse en este rumbo del FTTX, ¿no? Perfecto, Manuel. Marcelo, te escuchamos, a ver cómo nos vas enseñando a ver, cositas. ¿por dónde empezar? A ver, juntando un poco las palabras que dijeron ustedes, a ver, ¿cómo empezar? ¿Por qué hacer fibra?
¿no? Es como tener el olfato para un negocio de fibra. Y vamos a mirar lo que pasa en el mundo. Hoy hay ciudades en Brasil con 40.000 habitantes y 12 fibras tiradas. ¿Está? Entonces, ese es el mercado que viene en todas nuestras localidades y eso va a venir. Entonces, a todos los que están acá en línea, les digo, miren su ciudad y díganme cuántas fibras hoy hay tiradas. ¿Hay una? En negocio, háganlo. ¿Hay 2? En negocio, háganlo. ¿Hay 10? No lo hagan. ¿Está? Es decir, si están dentro de los primeros 3 o los primeros 4, háganlo. Si están dentro del número 10, que ya pasó, no la hagan porque ya no es negocio. Pero esto va a pasar. Entonces, va a pasar y ustedes en algún momento todos van a tomar la decisión de hacer fibra. Bueno, háganla más temprano que tarde. ¿Está? Esa es un poco el olfato de por qué hacer fibra. Cuando uno es chiquitito, hoy estamos en un mundo donde si yo no puedo hacerlo, tengo que buscar el capital. Si no puedo hacerlo, me tengo que asociar de otra forma. Ya no hay mercado para uno solo. Y si hacen una red de fibra, de entrada piensen en cómo la comparten. Comparten significa, yo armo mi red de fibra, voy a explotar sobre mi red de fibra y además cómo otros operadores también pasan por mi red de fibra. Eso es buen negocio compartir. Yo hace 18 años que comparto mis redes y siempre busco en toda la ciudad donde tengo negocio de aire o de fibra, o ambos, es compartir mi red. Porque usted hace una red y la tiene que llenar. Y si no la llenan, el negocio es malo. Es importante para quien la llene lo más rápido posible, porque el payback del negocio, o sea, la devolución de la plata, es mucho más rápido. Entonces, son chiquitos y no tienen la decisión, busquen plata, busquen asociatividad, hablen con nosotros, con quien sea, pero hay que asociarse y hay que hacer una red de fibra. Nosotros en Argentina, en varios lugares, estamos invirtiendo en pequeñas redes neutras donde hay operadores que no pueden hacerlo, entonces nosotros invertimos en la red y los operadores vienen a vender arriba de esa red. ¿Está? Y bueno, hay un entendimiento muy fácil de que todos competimos por el usuario final, pero la red tiene que estar y alguien la tiene que utilizar. Esto en contexto general, que es una red de fibra. A ver, para ir adelantando, les voy a mostrar rápidamente un poco cómo hacemos un plan de negocio. Esto le voy a hacer una vista rápida de cosas que a mí me sorprendieron. No sé si lo están viendo ahí. Sí, señor, estamos bien. ¿Están viendo? Bueno, esta ya es una planilla que ya la tengo en desuso, pero como quería mostrarle algo rápido, le voy a mostrar algo de un plan de negocios, cómo nosotros creamos un plan de negocio de redes. ¿Qué hacemos? Muy fácil. Primero vamos acá y una red está configurada por estos puntos, que es... van a ver cosas en Brasil, porque todo esto lo trabajamos con gente de Brasil. El costo ramal, el costo de la alimentación y el costo de la última milla. Y así, es decir, a ver, pensemos en temas macro. CAPEX y OPEX. CAPEX es plata que nosotros enterramos, plata en fierros, plata en redes. OPEX son gastos operativos. Entonces, todos estos elementos, que es la conformación de la red, vienen a mostrarse en CAPEX. Después vemos todos los recursos humanos que necesitamos, que esto va dentro de la parte de OPEX. ¿Está? Hacemos un análisis de OPEX, rápidamente lo vamos a mostrar. OPEX es ancho de banda, postes, el alquiler de postes, carga tributaria, bajas, gastos operacionales, administrativos, etcétera, etcétera. Y después pasamos a CAPEX. Y le voy a decir 2 o 3 cositas que le pueden servir en algún momento de la vida. Yo me acuerdo cuando nunca había hecho un plan de negocios para una red de fibra, en Colombia tenía una gente que nos quería vender una red y tenía el troncal. Y creía que con ese troncal, y más, un gobierno el año pasado nos estuvo diciendo: yo tengo un troncal de fibra y quiero de esto el 50% del negocio. Claro, cuando ustedes empiecen a ver qué es cada parte del negocio, se van a dar cuenta, si ustedes se fijan acá,
más o menos de lo que sacamos de valor, más o menos optimizado, no lo miren. Este es un proyecto que está hecho, y hace rato que no toco los valores. A ver, es un proyecto que está hecho para 4.096 usuarios, ¿está? Donde dice, bueno, cuánto, esto está pensado en una red, balanceada. Nosotros no hacemos redes balanceadas, hacemos dos redes balanceadas, pero bueno, lo hice para hacer un caso rápido de negocios, con 4.096 usuarios. Digo, bueno, ¿cuánto me sale un Central Office? Que es OLT y un poco más de electrónica. Todo esto está en dólares, aunque se ve real, está hecho en dólares. 15.000 dólares. Pero veamos acá de cuánto consiste el valor final de cada una de las partes. El Central Office es el 3% de la inversión. La red externa, que es troncal más subtroncales, el 15% de la inversión, que junto con el Central Office me dan el 18% de la inversión. Fíjense que esto es troncales más subtroncales. El gobierno, un gobierno y una persona solamente tenía el troncal y me quería cobrar el 50% del negocio. ¿Está? Y en la inversión total de lo que uno va a hacer, troncal y subtroncal no llega al 15%. O sea, lo importante es tener los números en la mano para sacar conclusiones de qué es lo que estamos pagando. ¿Qué es lo más caro de todo el proyecto? En cualquier proyecto de fibra, la última milla. Van a ver que acá dice 82%. Ojo, dentro de este 82%, nosotros acá ya estamos poniendo equipos ONT doble norma. Ya no utilizamos un equipito en 2,4. Mínimamente ponemos un equipo doble norma que hoy nos está saliendo casi en cualquier lado, equipos de marca 60, 68, 55, más o menos eso en dólares, ¿no? Entonces, numeritos para que lo tengan en la cabeza. Hacer una red de fibra del valor final del usuario, del 100% del usuario, nosotros vamos a gastar solamente el 18% de la inversión total. Es lo que vamos a enterrar. El 82% es lo que vamos a estar gastando en el tiempo a medida que tengamos el usuario. Entonces, cuando a veces hablamos de un usuario que nos sale, en este momento está puesto en 126 dólares, 126 dólares es lo que nos sale el usuario final. Sí, fenómeno. Pero en realidad vamos a gastar 20 dólares por usuario de inversión inicial. El resto es a medida que tengamos los usuarios. Eso va a ser un variable. Son conceptos que a mí me cambiaron, cuando los aprendí hace tiempo, me cambiaron un poco la película de si me convenía o no hacer una inversión. Porque te dicen, ¿cuánto te sale el usuario fibra? Y 130 dólares, 150 dólares. Sí, de esos 150 solamente vamos a enterrar 20 o 25 dólares. El resto lo pagamos a medida que tenemos usuarios. ¿Está? Son cositas importantes en los cuales me parecería conceptos importantes. Esto es lo que hace una vista rápida de un plan de negocios. Y otra cosita que me gustaría que vean es, bueno, esto me muestra gráficos del payback. Si vos te fijás, un poco lo que habían hablado en la parte final, nosotros lo tenemos puesto una rentabilidad a 3 años. Bueno, ¿qué TIR tenemos a los 3 años? ¿A cuánto necesitamos de equilibrio? ¿Cuántos clientes necesitamos para equilibrarnos? Todo esto de armar un plan de negocios que nos da todos estos números. Pero hay una cosita que quiero que vean, que es importante, que a mí también me llamó la atención el día que lo aprendí. Vieron que todos agarramos y decimos, porque ¿cómo hacemos clientes? Vamos a poner un costo de instalación. Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos que mensualmente vamos a ingresar 150 clientes. Y este es mi plan de negocio de cómo va a ser la devolución y con el flujo de caja, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cosas que me sorprendieron. Acá estamos haciendo 150 clientes por mes, ¿no? Y con costo de instalación 0. A ver, ¿qué pasa si yo le pongo un costo de instalación de 20 dólares? ¿Cómo se mueve mi plan de negocio? Si ustedes se fijan, el plan de negocio solamente se empieza a mover un poquitito. ¿Lo ven? Solamente se mueve un mes. Es decir, a ver, si mi plan de negocios y mi payback, mi devolución total, se mueve un mes, ¿me conviene ponerle un valor de costo de instalación de 20 dólares? Porque solamente financieramente me va a mover solamente un mes. ¿Me conviene o no me conviene? Si ustedes lo miran desde este punto de vista,
no conviene poner un costo de instalación, porque un costo de instalación es una barrera importante para el cliente, ¿no? Vamos a ponerle, estos son 50 clientes, vamos a tener $20. Y fíjense que se va moviendo apenas un mes la devolución del dinero. No es tan importante. Son cositas que a mí me quedaron en la cabeza. Esto tiene mucho más parámetros, un poco para darle una idea de dos cositas. Costo de instalación y CAPEX inicial de cómo hacer una inversión, ¿no? Bueno, esto es importante. Después tengo otro temita para hablar, pero si quieren, charlamos un poquito de esto y después el tema es si hacemos fibra o no hacemos fibra. ¿Nos conviene hacer fibra o no nos conviene hacer fibra? ¿Cómo estamos en el mercado? Lo dejamos ahora para una preguntita próxima. Perfecto, perfecto, me parece bien. Voy a revisar aquí el chat para mirar si efectivamente tenemos algunas preguntas. Por ahora no hay preguntas y en el tema del chat, la grabación sí se va a compartir. Ese es el reto que tenemos pues acá en Internet. Marcelo, me pareció muy importante un tema que mencionabas a la luz de los tengo una pregunta. En el mundo de emprendedores, casi siempre todos guardan su negocio, nadie quiere compartir con nadie, pero aquí mencionaste que los emprendedores en fibra pueden compartir, pueden incurrir en temas de manera conjunta porque es viable. ¿Cómo es eso? Profundidad un poquitico, porfa, sobre esos emprendedores que van como en contravía de lo que típicamente vemos en la calle con los emprendedores, insisto, y es esconder su negocio. Venga, que yo soy el único acá. Aquí es venga, abrámonos y construyamos juntos porque hay espacio. ¿Cómo funciona eso? Dale, Manuel. No, de hecho, justo compartí un poco con Juan Carlos y era un poco la sorpresa, tuve la oportunidad un poco de conversar a detalle con Marcelo un poco más sobre este tema de compartición de redes, porque tal cual, ¿no? Aquí en Perú un poco la visión todavía está de, este es mi espacio, esta es mi zona de influencia, nadie más va a venir a utilizar mis puertos, y más bien justamente es una tendencia que se va viendo en los mercados, y que es algo que venimos cada vez más explorando aquí en la realidad peruana, es justamente cómo compartir y justamente tener ese cliente final o rentabilizar los puertos que tú puedas tener en tu CTO, por ejemplo, en un poste, ¿no? Muchas veces cuando tú has tendido la red, has hecho esa inversión por distintos alcances de mercado, ¿no? De repente un tema hasta de tu misma marca, tienes un cliente que es fiel a una marca en particular, y tú dices, no, mi puerto es mío y nadie más lo va a tomar. Y es un punto de vista que va quedando cada vez más relegado, porque al final, en este negocio, lo que uno quiere es justamente cada vez llenar más su red, llenar más los puertos, para que ese pareto de consumo de datos cada vez sea más amplio y que te permita tener mayores márgenes, ¿no? Y a la vez también recuperar la inversión de manera más rápida. Entonces, es interesante y obviamente Marcelo ahí creo que nos va a poder dar mucho más detalle en experiencia y en justamente en cómo lo ha venido trabajando, en generar esa confianza entre distintos proveedores para justamente poder compartir y hacer ese swap. Nosotros lo llamamos a veces ese swap, ¿no? Oye, yo tengo un cliente en tu red, y más bien tú tienes un cliente en mi red, hacemos un swap de puertos y compartimos esa inversión, porque al final lo que queremos es alcanzar digamos, más rápido la economía de escala y alcanzar de poder llenar tu red mucho más rápido, ¿no? Entonces, de hecho Marcelo lo ha visto en otras industrias, pero compartía contigo, Juan Carlos, porque aquí en Perú también el punto de vista ha sido un poco más de reserva y de cuidar mi inversión y que nadie más la toque, cuando la tendencia cada vez va cambiando, ¿no? De acuerdo, qué bueno. De hecho, alguna vez tuve la oportunidad de leer un pequeño tema a la luz de una, y esto como al margen simplemente como ilustrativo, de una tribu africana, donde plantea el Ubuntu, se llama Ubuntu,
y es un mensaje que todos ganamos. Todos ganamos. Qué bueno que en este mundo empezáramos a incorporar esos elementos, porque pues si ustedes con su experiencia ven que es factible, que es viable, pues hombre, qué buena la invitación a abrirnos a eso, a construir de manera conjunta y que finalmente podamos empezar a interconectar todas las ciudades y a proveer de servicios pues a toda una ciudad. Yo quería hacer una pregunta a la luz de los clientes. Si querés te amplío un poco eso. Por favor, por favor. Te amplío un poco eso. A ver, ¿cuál es nuestra mayor debilidad y seguro de todos los que estamos acá? Nuestra mayor debilidad son las ventas. No sabemos vender. A nosotros la vida nos compraron. No vendemos, no sabemos vender. No, somos malos vendedores. O sea, yo hace 5 años que vengo haciendo cursos de venta, de cómo vender, de cambiar mi cabeza. Yo te mostraría, en esta ciudad yo tengo un negocio que ahora lo modifiqué todo, el 70% de mi negocio es ventas. 70% de mi negocio. Y si vos lo mirabas hacia atrás, era horrible mi negocio de ventas. Nosotros no sabemos vender. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Muchos vendedores. ¿Y para eso qué es? Que haya muchos ISP vendiendo a través de nuestra red. ¿Está? Es decir, porque yo no le puedo vender a todos los clientes. Yo necesito de muchos vendedores. Entonces, por eso, principalmente, porque no tengo el poder total de la venta, es que yo necesito abrir mi red y que vengan otros proveedores a compartir mi red. Y es buen negocio para ellos y es buen negocio para mí. ¿Está? Y vivimos en total confraternidad, y esto lo hago hace 18 años acá en esta ciudad. Comparto con 6 operadores, lo venía haciendo con la red de aire, lo hago con la red de fibra, todos vivimos en una perfecta comunidad, y hay gente que les golpea la puerta a ellos y les compra a ellos, y hay gente que me golpea la puerta a mí. Y bueno, hay gente para todo, y está bárbaro que así suceda, porque buscamos que los pequeños atendemos diferente, ¿no? a las grandes. Y bueno, nosotros nos unimos los pequeños para atender más y para hacer más. Entonces, el pensamiento que cada uno que haga una red piense en compartirla. Nosotros, sabrán, bueno, quizás ustedes no saben, nosotros tenemos redes en Medellín. Nuestras redes en Medellín son compartidas. Nosotros vamos y donde vemos antenitas, le golpeamos la puerta del proveedor de internet y lo invitamos a compartir. Para esto hacen falta 2 cosas: precio y confianza. Confianza. Yo esto lo hago con total confianza, lo hago hace muchos años y, digamos, y amerito con los años que llevo de que la idea es confianza en el que ponga a sus clientes en nuestra red, de que no le vamos a fallar y que mañana no le vamos a decir 10 pesos y dentro de un tiempo le vamos a decir 10.000 pesos. ¿Está? ¿Por qué? Porque es negocio estar juntos, porque es negocio que gente venda arriba de nuestra red. Entonces, la historia hace que tengan confianza en nosotros y tengamos un precio, y nosotros el precio que le ponemos a compartir nuestra red es un precio de futuro. ¿Por qué? Porque tratamos, justamente hoy a la mañana hablamos con una gente de una provincia de acá que venden un precio más alto, y yo le dije, fíjate que este precio, vos tenés que poner un precio que la persona que vaya a hacer la red no piense dentro de 5 años que tiene que hacer su red, sino que es bueno compartir la tuya y que es un buen precio competitivo. Entonces va a buscar un buen precio competitivo hoy, y ese precio encima va a ir a la baja, va a ir a tender a la baja, porque uno lo va, cuanto más llene, va a ir ese precio a tender a la baja. ¿Y cuál es la idea de que tiene la red? A ver cómo te doy más servicios. ¿Está? Y eso es una cosita que por ahí nos puede dar un lugarcito de por qué una red de FTTH y por qué servicios. Esto es compartir redes. Lo habrán visto que la alcaldía de Medellín quiere compartir sus redes, KKR supuestamente con Movistar va a compartir sus redes, Ufinet estaba con proyectos de compartir sus redes. Bueno, muchos están en proyectos de compartir sus redes. Es muy sano y es de muy buen negocio, y es de mal negocio el que no lo hace, de no compartir su red. ¿Está? O sea, yo para mí sería muy mal negocio si no la comparto, porque cualquiera que me ayude a llenarla, me ayuda a que esa curva que ustedes vieron hoy se me vuelva un poquito más rápida y más corta, ¿está? Y pueda hacer más red. Esa es un poco la finalidad. Bueno, yo tengo una pregunta a la luz de los clientes y que mencionabas el tema de clientes en este mercado. ¿Cómo lograr ese compromiso del cliente o enamoramiento del cliente para que no esté por un año, sino por más periodos de tiempo, y le garantice una estabilidad a los flujos de cada, toda vez que hay que hacer una inversión en CAPEX importante? Que en su experiencia, ¿cómo han visto ese tema de esos contratos no de meses, sino de años? Dale, Manuel. Bueno, sí.
Bueno, aquí pues, lo primero, y justamente a nivel de regulación, por ejemplo, en Perú, nosotros, digamos, el ente regulador de las telecomunicaciones lo que te pide es normalmente hacer contratos como máximos asegurados de 6 meses, ¿no? No puedes extenderte mucho más de amarrar un cliente. Entonces, en vista de eso, y obviamente en 6 meses, como estuvimos viendo un poco en esos buenísimos Exceles que nos estuvo enseñando Marcelo, en 6 meses realmente es complicadísimo realmente poder hacer esa recuperación de la inversión, sobre todo en esa última milla de instalación y equipamiento que le puedes haber puesto al cliente. Entonces, yo lo principal y una de las cosas, justamente ahora que he empezado a ver temas de atención al cliente y de experiencia, lo primero que pido dentro de la organización es, tenemos que cumplir con con la mínima promesa de valor que te exige el cliente, que es que sea una red que camine, que no se corte, que no haya microcortes, que no vaya lento, ¿no? Y que muchas veces con el afán de querer llenar lo máximo de red, muchas veces no pensamos en el cliente final y empezamos a saturar en algunos momentos. De hecho, vamos a ver, y es una cosa que seguramente Marcelo dirá, no, para saturar una red tendrías que tener demasiados clientes porque no todos están en simultáneo, en el mismo momento conectados y no vamos a tener el volumen para poder llenar la capacidad. Pero cuando ya llegas a una gran escala, yo creo que hay que cuidar eso, ¿no? La promesa base de servicio, ¿no? Que es que tu servicio por el que estás pagando mensualmente funcione y funcione bien. De hecho, son cositas que también se están mejorando a nivel de regulación aquí en el Perú. Anteriormente era, de hecho lo he conversado con personas de distintos países de la región, y Perú es uno de los países más laxos en eso, ¿no? Hay operadores que le solicitan que solamente garantice el 40% de la velocidad contratada, ¿no? Entonces, al solamente asegurar el 40%, realmente tú puedes estar pagando por 100 megas y le brindas solamente 40 y así sucesivamente. Entonces, es importante cumplir esa promesa base de valor. Y luego, en base a eso, obviamente dependiendo de las capacidades que uno pueda tener a nivel de bolsillo, se pueden hacer distintas acciones de fidelización, ¿no? Pero creo que lo principal y lo vital es que el cliente sienta que por lo que está pagando se está cumpliendo con lo que se le brinda, ¿no? Y eso ¿no? Y creo que lo podemos ver, si en algún momento pudiéramos hacer alguna encuesta, pero lo podemos hacer aquí entre los tres. ¿Cuántas veces has cambiado de proveedor de internet en tu casa, desde que estás en una casa, ¿no? Creo que es una vez o 2 veces, no debe ser mucho más en el tiempo que has vivido ahí. Entonces, ¿por qué? Porque me funciona y porque me va bien. Entonces, esa promesa simple de servicio es la base para toda negociación, para todo negocio a largo plazo con un cliente, ¿no? Perfecto, súper claro, Manuel. En nuestro caso, no le ponemos nunca el que el cliente tenga que estar, si bien en el contrato lo dice, nunca se lo hacemos valer que el cliente pueda estar 6 meses obligado. O sea, a mí, si un cliente, cualquier persona de nuestra empresa tiene y nos pide la baja se da. No queremos nadie que esté sometido por un contrato porque no es buen negocio para nosotros someter al cliente. En nuestro caso, en todos los lugares donde nosotros damos servicio, lo garantizamos casi en un 99,9%. Es decir, excepto que tengamos un error, al cliente, si contrata los 100 megas, le va a llegar 99,9% que le va a llegar los 100 megas y el máximo responsable de eso soy yo. O sea, y es la palabra que yo cumplo esto. Y lo hago desde siempre. Es decir, hoy el ancho de banda no es el problema. Y tenemos que garantizarle al cliente en forma simétrica lo que le damos. Así que, excepto que pase algo, nosotros le garantizamos. ¿Querés que vayamos un poco a alguna parte jugosa? A ver, hay cosas que le interese, que deben estar esperando los proveedores de Internet. Me gusta eso. Sí, suelta, sí. La carne. Vamos a ver, vamos de nuevo a compartir el tema, cosas que aprendí en el tiempo. No sé si están viendo ahí una planilla
una planilla compartida. Si ven, esto tiene fecha 17 del 3, esto tiene 10 del 3. Nosotros, más o menos, casi todas las semanas estamos haciendo un análisis de tráfico. Es decir, vamos a la pregunta inicial. ¿Cómo yo también hace mucho tiempo ponía los precios? ¿O cómo nosotros ponemos los precios? Los precios los ponemos de acuerdo a la competencia y vamos a ver por qué hacer FTTH. La pregunta es, ¿cómo ponemos precios y por qué un FTTH nos puede matar? Lo que vemos acá son, estos son diferentes servidores. Este análisis sale directamente de nuestros servidores continuamente, y quiero mostrarles cómo nosotros ponemos precios. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos primero un estudio de tráfico. El estudio de tráfico, a ver si lo puedo mostrar acá, arrancamos de esto. Nosotros podemos saber de todos los clientes de 100 megas cuál es su análisis, su tráfico semanal. ¿Está? Si ustedes se fijan acá, van a ver que todos estos clientes de 100 megas ocupan de máximo 1000 megas. ¿Está? O mensualmente ocupan de máximo 1027 megas. Bien, fenómeno. Estos son todos los clientes de 100 megas que hay en un servidor. Entonces, todo esto, nosotros lo que hacemos es que el pico, sabemos acá que el pico máximo son 1027 megas. Fenómeno. Lo que hacemos es decir, bueno, a ver, automáticamente el servidor, supongamos que este servidor, dice que hay 586 clientes de 100 megas. El ancho de banda vendido es 586%, ¿no? Sin embargo, el ancho de banda consumido me dice cuánto es el pico. De este pico, yo saco, estos son factores teóricos, es decir, factores teóricos, el costo del ancho de banda, el consumo promedio de este cliente, con lo cual, al tener el consumo promedio, que es lo consumido dividido la cantidad de clientes, me da el consumo promedio del cliente de 100 megas. Desde ese consumo cliente, le pongo lo que yo compro, que es a 1,90, me da cuál es el costo del cliente en dólares, cuál es el costo en pesos, esto es un análisis de Argentina, cuál es mi precio de venta, cuál es mi rentabilidad y cuál es mi porcentaje de rentabilidad de este plan. Si ustedes se fijan, miren esta partecita, esto es bruto, esto es CAPEX, esto es solamente ancho de banda contra ancho de banda, sin poner ningún gasto operativo, ¿no? Como para tener una relación de qué me conviene vender. Vamos a hacer un análisis de qué me conviene vender. Fíjense que este plan de 20 megas tiene una rentabilidad del 86%, mientras que el plan de 100 megas tiene una rentabilidad también del 86%, y un plan de 30 megas tiene una rentabilidad del 84%. Un plan de 50 megas, una rentabilidad del 77%. Vamos a ver a ver si otro servidor me da una información más o menos parecida que podemos sacar una conclusión. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver. Acá estamos analizando. Fíjense, este plan de 20 megas, que hay 1248 clientes, me da una rentabilidad del 74%. Y este plan de 100 megas me da una rentabilidad del 73%. La primera pregunta es, ¿qué me conviene vender? Si lo miramos desde el punto de rentabilidad, evidentemente el plan de 20 megas tiene una rentabilidad del 74%, mientras que el plan de 100 megas tiene una rentabilidad de 73%. Sí, pero ¿contra qué valor? Si ustedes se fijan, mi rentabilidad en 100 megas es de 1.918 pesos, mientras que la rentabilidad de 20 megas es de 1.500. O la rentabilidad de 30 de 1.600. ¿Qué me conviene vender? Un plan alto. Primera conclusión, ¿no? Y tengo el porcentaje de rentabilidad. ¿Vieron cuando aparece una telco y empieza a variar los precios y me dice, ah, me está vendiendo a tanta plata? ¿Puedo llegar a esa plata? ¿Y cuál es mi margen de rentabilidad? Muy bien, ¿qué hago? Viene una telco y me dice, en vez de vender a 2.600 pesos, estos pesos argentinos, y se viene una telco y me pone el plan de 100 megas a, no sé, pongámoslo 2.000. ¿No? A ver, ¿qué margen de rentabilidad me mueve? ¿Ah? No se modificó. Sí, se modificó la rentabilidad bruta. ¿Ven? Paso una rentabilidad del 65% y me deja esto,
Si fíjese que yo me puedo bajar a lo que me hace la competencia vendiendo a un 30% menos de lo que yo hoy vendía, y todavía me queda un margen de rentabilidad del 65%. Esto, por supuesto, es bruto, sin gastos operativos, pero me da una información muy rápida de si puedo adecuarme al mercado o no puedo adecuarme. Esto es saber el precio del cliente por plan y cómo yo puedo sacar costeo de este cliente por plan. ¿Está? Información más que importante, porque yo esto antes lo hacía a dedo, ¿no? Claro. Es decir, mi mercado lo hacía esto, y yo decía, mi mercado tanto, mi precio tanto, yo compro tanto ancho banda y consumo tanto. Bueno, esta es una forma de la cual yo la voy sacando. Por supuesto, si se fijan para acá, van a ver valores hacia abajo que medimos en pandemia, sin pandemia. En pandemia el valor cambia, ¿no? Evidentemente hemos tenido mucho más consumo en pandemia. Pero bueno, me da una información bastante cercana a cómo, qué precio de venta puedo tener. Y eso hace que yo acá vea entre lo que es lo teórico y lo que es lo real de un factor que nosotros, entre los argentinos y brasileños, llamamos factor de multiplicación, que es cuánto, por supuesto, a ver cómo le dicen en otros lados, qué nivel de compartición de ese mega tenemos, ¿no? Pero medianamente, ¿qué es lo que me permite? Es ir a una ciudad y saber previamente qué costo yo le puedo poner a ese plan y si puedo ser competitivo y si puedo tener rentabilidad, ¿no? Entonces, estas son cositas que me costó a mí en la vida aprender, porque realmente cuando yo lo aprendí no creía estas cosas, y lo tuve que aprender de cómo son los consumos. Entonces, Marcelo, sí. te interrumpo por efectos de tiempo, pero yo creo que aquí das un mensaje muy claro. Yo creo que hay veces nos enfocamos mucho en el tema del precio, pero el tema de conocer el costeo de manera detallada de cada uno de los elementos y el seguimiento y trazabilidad, los números, pues finalmente son, pues ya por ahí te están pidiendo ese Excel, pero veo que el mensaje aquí es importantísimo en términos de costo, ese conocimiento, el costo finalmente, y ese costo se da en la medida que yo conozca al interior la organización, el que conozca todos los elementos obviamente que intervienen en el costo, y eso es lo que me garantiza finalmente el éxito, digamos, del negocio, o por lo menos tener capacidad de ejemplo que planteabas, que una telco te afecta con un precio y que el precio de mercado, pues uno puede que lo pueda seguir, pero también con este tipo de análisis te permite analizar hasta dónde está uno en capacidad de. Yo quisiera de pronto invitarlos a que hagan unos mensajes importantes y que bajes el Excel y nos veamos aquí un poco las caras con unos mensajes importantes ya para cerrar de cada uno de ustedes, pues a nuestro público que está conectado, un mensaje de buena energía. Si querés, ya te termino la conclusión de esto. Es decir, si no tenemos fibra, esto no lo podemos hacer. ¿Me entienden? Tal cual. Es decir, y no podemos pararnos en un plan de 200 megas. Si no tenemos fibra, esto no lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué hay que hacer fibra? Porque si no, no podemos jamás competir en esto. Y otra cosita rápida, que arriba estamos hablando solamente de Internet. Después tenemos OTTs, tenemos servicios de vigilancia. Nosotros estamos dando videovigilancia ciudadana y videovigilancia en las casas de familia y alarmas. Si no tenemos una red de fibra, no podemos transferir imágenes de mucho volumen a través de nuestras redes. Entonces, si no hay fibra, esto lo podemos hacer. Resumen. Hasta luego. Adelante. Nada, tal cual, ¿no? La fibra es el futuro a nivel de costos, de mantenimiento, de siniestralidad, que es un tema que no hemos tocado también, pero también es un tema relevante a la hora de construir redes de fibra. Amerita de todas maneras un análisis, y como bien decías, no solamente un análisis de pricing, sino un análisis de costeo, para realmente saber cómo atacar el mercado de manera agresiva, pero a la vez responsable con el negocio y con la inversión que se haya hecho, ¿no? Entonces, nada, la fibra es hacia donde está apuntando el mercado y es hacia donde deberíamos de ir en los próximos años de todas maneras. Qué bueno, no. Finalmente, yo creo que primero agradecerles a ustedes dos, a Marcelo, a Manuel, por
por esa experiencia de negocio, por esa experiencia, digamos, en este mundo de todo el tema de fibra, de atreverse a migrar de cobre a fibra. Yo creo que pues el potencial que hay, Marcelo lo mencionaba, no solamente es Internet, es una serie de elementos. Yo creo que los vamos a invitar, pues esto queda grabado, de todas maneras, hasta que nos volvamos a ver. Internexa pues siempre está con los martes en este espacio al cliente, a ustedes, a que se conecten. Marcelo, una pregunta rápida, ¿cómo se llama la empresa tuya en Colombia? Mientras Marcelo contesta, los invito a que una vez se termine el webinar, nos acompañen con la encuesta y nos busquen en las redes, por favor. Vamos a llevarles esta presentación a través de la newsletter que los jueves se las enviaremos para que de primera mano pues tengan todo este material, esta conversación, y bienvenida a las dudas. Entonces allá Marcelo está compartiendo pues en el chat de Velonet o Fibra 100 para los interesados, y qué buena esta experiencia pues de webinar, y esperamos que les haya gustado la presentación. Insisto, los invito a que llenen la encuesta para poder seguir nosotros construyendo red, construyendo aprendizaje con ustedes. Nuevamente, mil gracias por conectarse, y ahí sí, Manuel, que gane el mejor. Así es, esperemos que haya buen fútbol hoy día. Muchísimas gracias por el tiempo y un gusto estar con toda la gente de Internexa, contigo Juan Carlos y Marcelo, un gustazo con ustedes. Gracias a todos. Dejé mi teléfono, cualquier cosa que quieran preguntar, y otro día vamos a tener una charla que es la que di ahora en Internexa, y también la estoy haciendo en Argentina, que es vida, asociación o muerte, ¿no? Que va todo empaquetado. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Gracias, hasta luego. Nos vemos, buena tarde.